Está bien, Ivanka Trump pensó que había escapado. Durante 3 años mantuvo su nombre lejos de los tribunales, su rostro lejos de las portadas de los expedientes judiciales y su distancia con respecto al caos que se tragaba a todos los que la rodeaban. Construyó una vida tranquila en Miami, lejos de las citaciones, lejos de los jueces, lejos de los documentos financieros que estaban destruyendo el imperio de su familia. Una resolución a la vez, el escape perfecto, la ruptura limpia, la única Trump que parecía haber salido sin manchas. Y entonces llegó una orden judicial que lo cambió todo. No fue una advertencia ni una audiencia preliminar. Fue una orden legal directa e inesperada que volvió a colocar a Ivanka Trump en el centro de la tormenta de la cual pasó años alejándose. Sus abogados guardaron silencio. Su imagen pública, cuidadosamente gestionada, se agrietó. Y la mujer que creía haberse separado con éxito de todo eso, de repente se encontró en el ojo de un huracán legal que nadie vio venir. Entonces, ¿qué empujó todo esto al límite? ¿Una decisión? ¿Un documento? ¿Un conjunto de acuerdos financieros que ella pensó estaban enterrados lo suficientemente profundo como para permanecer ocultos? Honorarios de consultoría, su propia firma, transacciones que los fiscales llevaban años analizando silenciosamente mientras las batallas más ruidosas se desarrollaban frente a las cámaras. Pero aquí está el detalle. Esto no fue aleatorio. Fue el resultado de un proceso legal metódico que finalmente llegó al rincón del imperio que todos asumían estaba sellado y a salvo. Y voy a mostrarte exactamente cómo todo la alcanzó. Esto no trata de política, no trata de perseguir a una familia por quienes son. Trata de lo que dicen los documentos, de lo que muestran los registros financieros y de lo que significa su propia firma en los ojos de un tribunal que ha pasado años construyendo el caso, ladrillo por ladrillo. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Qué decía esa orden? ¿Y por qué la situación de Ivanka es ahora más precaria que en cualquier otro momento de los últimos 5 años? De eso vamos a hablar, porque la historia que has escuchado no es la historia completa. Volvamos al principio. Esto no empezó la semana pasada, ni el mes pasado. Esto empezó hace años, en salas que Ivanka pensó que nunca tendría que explicar, cuando la Fiscalía General de Nueva York comenzó su investigación sobre la organización Trump. El foco inicial estaba en Donald Trump, en sus declaraciones financieras, en la inflación de valoraciones de propiedades, en el patrón sistemático de decirle un número a los bancos y otro a las autoridades fiscales. Esa era la historia, el titular. Y durante un tiempo, pareció que Ivanka había logrado posicionarse como una figura periférica, alguien que trabajaba allí, sí, alguien técnicamente involucrada en los negocios, pero cuyas huellas no estaban en el núcleo del caso que los fiscales estaban construyendo. Esa era la narrativa que ella quería proyectar. Y por un tiempo funcionó. Pero debajo de esa narrativa estaba ocurriendo otra cosa. Los investigadores no solo miraban el fraude visible, estaban tirando de hilos. Y algunos de esos hilos llevaban directamente a la oficina de Ivanka, a su firma, a transacciones que ella gestionó personalmente y a honorarios de consultoría que levantaron preguntas que aún nadie había hecho públicamente. El tema de los honorarios de consultoría, ahí es donde todo se empieza a complicar, incluso para quienes la defienden. Documentos internos de la organización Trump, revisados durante la investigación de fraude, revelaron algo que los fiscales encontraron profundamente interesante. Ivanka Trump recibía honorarios de consultoría de proyectos de la organización Trump, en los que trabajaba simultáneamente como ejecutiva. A primera vista, puede sonar como una curiosidad contable, una estructura de compensación creativa, pero lo que realmente significaba, según concluyeron los investigadores, era un mecanismo potencial para reducir los impuestos familiares, contabilizando los pagos a Ivanka como gastos deducibles de negocio, mientras ella ya estaba cobrando un salario como empleada. No se puede ser empleada y consultora independiente en el mismo proyecto al mismo tiempo. El IRS tiene reglas muy claras al respecto. Y cuando los números salieron a la luz, cuando las cantidades asociadas a esos acuerdos quedaron claras, la explicación casual de contabilidad creativa dejó de ser suficiente. Estamos hablando de cientos de miles de dólares en honorarios. Algunos reportes señalan que, en conjunto,
La cifra llegó a rozar los 7 dígitos y cada uno de esos pagos venía con una deducción fiscal que beneficiaba a la organización Trump, mientras beneficiaba también a Ivanka personalmente. Sus abogados, en distintas fases, sostuvieron que todo era legal, correctamente estructurado y coherente con las prácticas del sector. Pero los investigadores, después de meses examinando la documentación, llegaron a conclusiones muy diferentes. Y fue esa conclusión la que terminó llevándonos a este punto, porque muchos no se dieron cuenta, mientras todos miraban las batallas judiciales de Donald Trump, que el caso de Nueva York no solo buscaba una sentencia, estaba generando información, montones de ella, documentos que referían a otros documentos, transacciones que conectaban con otras transacciones y nombres que seguían apareciendo una y otra vez en contextos que requerían explicación. El nombre de Ivanka apareció mucho más de lo que su salida pública de la organización sugería. Ahora entendamos algo crucial sobre cómo funcionan estos procesos judiciales. Cuando el juez Arthur Engoron dictó su devastador fallo contra Donald Trump, con la multa de $355 millones y la disolución de varias entidades empresariales, eso no fue el final, fue la explosión principal. Pero las explosiones envían ondas de choque y esas ondas viajan en direcciones inesperadas. Los analistas jurídicos que observaron la sentencia de Engoron entendieron de inmediato que la documentación usada en ese caso, los registros financieros, las comunicaciones internas, los historiales de transacciones, tendría implicaciones más allá del caso central. Los fiscales son metódicos con esto, construyen archivos y comparten información entre oficinas y agencias cuando la ley lo permite. Y la ley permite bastante, así que cuando llegó la orden inesperada, cuando la situación de Ivanka dio ese giro drástico, no surgió de la nada, surgió de un proceso que llevaba años avanzando en silencio, mientras todos miraban las batallas más ruidosas. La orden, y hay que ser precisos sobre lo que exige, apunta a documentos y registros financieros específicamente ligados a esos acuerdos de consultoría, declaraciones fiscales vinculadas a esas estructuras de pago en ciertos proyectos y comunicaciones entre Ivanka y los responsables financieros de la organización Trump durante los periodos en que se procesaban dichos honorarios. Su equipo legal había intentado impedir el acceso a parte de ese material. Invocaron distintos privilegios, argumentaron sobre el alcance y la relevancia, ganaron tiempo. Los buenos abogados siempre lo hacen, pero los tribunales tienen un límite de paciencia y los procesos de apelación también. Y cuando llegó la orden, cuando el juez dictaminó que los documentos debían ser entregados y que las reclamaciones de privilegio no eran válidas, el muro que el equipo de Ivanka había construido durante meses desarrolló una grieta muy significativa. Esa grieta es lo que ahora tiene la atención de todos, porque aquí está lo que casi nadie dice abiertamente, pero todos los abogados especializados en fraude financiero comentan en privado. Las órdenes que exigen la entrega de documentos financieros tan específicos no se emiten por curiosidad. Se emiten cuando el tribunal cree que la información está vinculada a algo que están construyendo, algo que esos documentos podrían confirmar o refutar. Y cuando observas que fue exactamente lo que se pidió, puedes trazar un patrón que el equipo de Ivanka preferiría mantener borroso. Un abogado con décadas de experiencia en casos de fraude financiero lo resumió con claridad. Cuando van tras documentos tan específicos, ya suelen tener una idea bastante precisa de lo que contienen. La orden de producción no es una búsqueda a ciegas, es confirmación. Están construyendo el expediente formal de algo que creen que ya saben. Y eso es lo que debería hacer a cualquiera que preste atención sentarse derecho. Ahora bien, esto es importante. Que te soliciten documentos no significa que estés acusada de nada. Los fiscales piden documentación constantemente. La mayoría de esas solicitudes no terminan en acusaciones. Ivanka Trump no ha sido imputada, no ha sido acusada
y sus abogados han sostenido de manera constante que actuó dentro de los márgenes legales, que sus esquemas de compensación fueron correctamente estructurados y que la idea de que fueran problemáticos nace de un malentendido de cómo funcionan las complejas transacciones inmobiliarias y los pagos ejecutivos. Son argumentos serios que merecen atención seria, pero la realidad incómoda, que incluso sus defensores deben admitir, es que la trayectoria del proceso judicial avanza en una sola dirección, no de manera dramática, ni con explosiones mediáticas como las de su padre, sino de forma lenta, metódica y constante, con el impulso paciente de un aparato legal que tardó años en construir su caso principal contra Donald Trump y que ahora parece aplicar la misma metodología a casos colaterales. El hecho de que Ivanka fuera excluida del caso civil principal de fraude después de haber sido nombrada inicialmente como demandada y luego removida por motivos de prescripción, nunca fue la victoria total que se presentó públicamente. La prescripción no borra los acontecimientos del registro, no hace irrelevantes los documentos, no cierra todas las puertas, cierra una puerta específica, pero deja otras abiertas. Y es justamente una de esas puertas la que esta nueva orden acaba de abrir. Desde que dejó Washington, Ivanka ha invertido mucha energía en construir una nueva identidad pública. El negocio de moda que definió su carrera anterior fue cerrado. Su perfil en redes sociales está cuidadosamente curado. Familia, vida en Miami, filantropía, todo menos las batallas legales que dominan la vida diaria de su padre. Ha trabajado duro para presentarse como un puente, como alguien aceptable incluso para quienes rechazan a Donald Trump, una versión más suave y pulida de la marca Trump. Y ese posicionamiento tiene valor real. Le ha protegido la imagen pública, ha mantenido a donantes y socios potenciales dispuestos a tratar con ella de una forma que no lo harían con otros miembros de su familia. Mantiene abiertas posibilidades que se cerrarían si se implicara agresivamente en las guerras legales de su padre. Pero todo posicionamiento es frágil cuando llegan las órdenes judiciales. No se puede controlar tu imagen cuando un juez te obliga a entregar tus registros financieros. No se puede mantener la distancia cuidadosamente construida cuando los investigadores piden documentos con tu nombre en ellos. El control narrativo que Ivanka ha ejercido con notable disciplina en los últimos años acaba de volverse mucho más difícil de sostener. Y su silencio desde que se dio a conocer la orden no ha pasado desapercibido. En situaciones como esta, el silencio suele ser una estrategia. Sus abogados están revisando cuidadosamente la orden, identificando cada posible impugnación, cada vía de cumplimiento que minimice la exposición, cada argumento que pueda limitar el alcance o retrasar los plazos. Eso es lo que hacen los abogados. Eso es exactamente lo que deben hacer. Pero el silencio en sí mismo cuenta una historia. Las personas que realmente no están preocupadas no se quedan calladas. Las que están calculando su respuesta, sí. Las implicaciones financieras. Hablemos de cómo se ven realmente las implicaciones financieras si esto sigue la dirección que parece estar tomando la investigación. Las estructuras de honorarios de consultoría. Si finalmente un tribunal o una autoridad reguladora las considera inapropiadas, no solo crean responsabilidad legal, crean pasivos fiscales, impuestos atrasados, posibles multas, intereses sobre montos impagos y, si la caracterización se vuelve más grave, la palabra fraude entra en la conversación a nivel personal, no solo familiar u organizacional. La situación financiera actual de Ivanka es más difícil de evaluar públicamente que la de su padre, porque ha tenido varios años para reorganizarse, diversificar y distanciarse de los activos de la organización Trump, pero aún conserva importantes propiedades inmobiliarias, contratos de licencias de marca e intereses financieros que podrían complicarse si las acciones legales se intensifican. Y aquí hay algo que la prensa financiera aún no ha explorado completamente. La firma de inversión de Jared Kushner, que gestiona miles de millones en activos, incluidos fondos soberanos del Golfo Pérsico, constituye un pilar financiero separado. Pero los problemas legales que afecten directamente a Ivanka crean complicaciones reputacionales que ninguna separación estructural puede aislar del todo.
Los inversionistas internacionales, especialmente los fondos soberanos que ya operan bajo el escrutinio político por sus vínculos con figuras estadounidenses, son extremadamente sensibles a las exposiciones legales en la vida personal de sus socios. Una acción judicial formal contra Ivanka, no solo una solicitud de documentos, sino algo más serio, forzaría conversaciones incómodas en juntas directivas y despachos gubernamentales que la firma de Kushner preferiría evitar. Esa presión, silenciosa pero constante, es otra dimensión de por qué esta orden importa más allá del aspecto legal inmediato. Las personas alrededor de Ivanka entienden todo esto, y por eso, aunque las declaraciones públicas se mantengan prudentes, las reacciones privadas parecen ser mucho más tensas. Fuentes cercanas describen discusiones internas muy lejos de la calma, abogados analizando escenarios, asesores evaluando opciones, sesiones estratégicas urgentes y presionadas que solo ocurren cuando los riesgos son verdaderamente altos y el camino a seguir es incierto, porque esta orden llegó en el momento en que el equipo de Ivanka creía haber superado lo peor. Habían resistido el caso inicial de fraude, habían escapado del impacto de la prescripción, habían manejado la narrativa de su distanciamiento de la organización, creían que la peor parte del riesgo legal había quedado atrás. Y entonces llegó la orden, y esa creencia colapsó. Ese es el problema con los procesos legales de este nivel. No se mueven en líneas rectas, hacen pausas, parecen detenerse y luego aceleran inesperadamente, apuntando a aspectos del caso que ya parecían resueltos. El momento también importa. Esta orden llega justo cuando el panorama político más amplio está cambiando. Su padre lucha la apelación del caso civil de fraude, gestiona procesos penales en múltiples jurisdicciones y además opera como figura central de la campaña presidencial. El sistema legal y político que rodea a la familia Trump nunca ha estado tan activo, tan agresivo ni tan trascendente. Y Ivanka vuelve a ser arrastrada a ese engranaje justo cuando había logrado su mayor distancia de él. Algunas personas en su círculo le advirtieron que esto podía ocurrir. Le dijeron que la ruptura limpia era una ilusión, que no pasas años en el círculo ejecutivo de una organización bajo investigación y luego simplemente te vas libre porque lo deseas, que el sistema judicial no reconoce las narrativas de marketing personal, porque los documentos no entienden de imagen pública. No escuchó del todo esas advertencias, o las escuchó y decidió que el riesgo era manejable. De cualquier modo, ahora está en la posición que pasó años evitando. Los próximos 60 días serán críticos. Su equipo legal impugnará la orden donde pueda, cumplirá donde deba y tratará de controlar el flujo de información tanto como sea posible. Buscarán ángulos procesales, harán argumentos sobre el alcance, intentarán limitar qué se produce y cómo se usa. Pero aquí está el problema fundamental al enfrentarse a un aparato judicial bien financiado, motivado y con años de experiencia. Cada desafío legal revela algo sobre lo que intentas proteger. Cada batalla procesal indica qué terreno temes más defender. Los investigadores con experiencia leen las tácticas legales como un maestro de ajedrez lee los movimientos del rival. La forma de la defensa les dice qué hay detrás de ella, y los fiscales que llevan este caso han estudiado durante años el patrón de resistencia legal del universo Trump. Saben cómo luce la cooperación estratégica, saben cómo luce la dilación calculada, y saben cuando un abogado está haciendo argumentos legítimos y cuando un equipo legal solo compra tiempo esperando que las circunstancias cambien. Las circunstancias, sin embargo, no parecen estar cambiando a favor de Ivanka. El entorno legal que rodea a su familia se intensifica, no se relaja. Las dinámicas políticas que antes podrían haber frenado las investigaciones no se han materializado o han perdido fuerza. El engranaje continúa girando y Ivanka, que pensó haber salido de las vías, acaba de descubrir que las vías pasan por el territorio que creía haber dejado atrás. ¿Qué puede hacer Ivanka Trump a partir de ahora? Ella tiene opciones, siempre las ha tenido. Su inteligencia y sofisticación política son reales y no deben subestimarse.
Pero la cómoda ficción de que se separó completamente de todo esto acaba de volverse mucho más difícil de sostener. La orden judicial, en su lenguaje técnico pero claro, establece que la separación no es completa, que el pasado la ha alcanzado, que los acuerdos financieros hechos hace años todavía pueden arrastrarla a procedimientos que pensó dejar atrás. Donald Trump siempre ha respondido a los desafíos legales peleando en público, a gritos, sin admitir jamás que las acusaciones puedan tener peso real. Cualquiera que sea la opinión sobre esa estrategia, es consistente. Sus seguidores saben qué esperar. Ivanka, en cambio, ha construido su marca sobre algo distinto: la moderación, la profesionalidad, la imagen de alguien capaz de operar en espacios donde su padre no podía. Esa marca dependía del distanciamiento de este tipo de caos legal, y esa distancia acaba de volverse mucho más difícil de mantener. La apelación del caso civil de su padre sigue su curso. Los procesos penales siguen su curso. El escenario legal general se mueve constantemente. Y ahora, esta orden inesperada agrega otra pieza a un tablero ya caótico. Presta atención cuando su equipo legal presente la respuesta formal, los argumentos que usen, los recursos que planteen, el lenguaje que adopten, te dirán más sobre la verdadera fortaleza de su posición que cualquier comunicado o aparición pública cuidadosamente gestionada. Los tribunales atienden a los hechos, no al marketing. Los documentos no responden a campañas de imagen, y en algún archivo que los investigadores llevan construyendo por años, hay documentos que los abogados de Ivanka Trump tendrán que entregar. Documentos que serán revisados detalladamente por personas que han aprendido exactamente qué buscar. Ese momento, cuando esos registros pasen de su equipo a los investigadores, será el momento que realmente importa. No los comunicados, no los debates sobre privilegios legales, sino los documentos mismos. Si los investigadores tienen razón sobre lo que esos documentos muestran, entonces todo lo que Ivanka ha construido desde que dejó Washington, cada distancia calculada, cada imagen curada, cada silencio estratégico, comenzará a verse bajo otra luz. Y si se equivocan, si los expedientes muestran lo que su equipo siempre ha sostenido, compensaciones legítimas, correctamente documentadas y estructuradas, entonces tendrá un argumento sólido y una vindicación narrativa que respalda su historia del rompe limpio. Nadie sabe todavía cuál de esos dos desenlaces prevalecerá. Ni el público, ni los analistas, quizás ni siquiera los propios investigadores con certeza total, aunque claramente están lo bastante convencidos como para exigir la entrega. Pero alguien está a punto de averiguarlo, y cuando lo haga, cuando los documentos sean revisados, cuando se extraigan las conclusiones y cuando todo lo que sigue llegue, la historia del giro legal inesperado de Ivanka Trump se resolverá en una dirección u otra, de manera drástica, trascendental, con repercusiones que irán mucho más allá de su situación personal, hasta el corazón de los temas de responsabilidad, poder político y si el nombre en el edificio te protege o te hace más fácil de encontrar. La orden ya ha sido firmada, el reloj está corriendo, y lo que sea que haya en esos documentos está a punto de salir a la luz. Y te diré esto: cuando eso ocurra, nada de cómo entendemos este capítulo de la historia política estadounidense se verá igual que ahora. La próxima resolución no está a semanas de distancia, podría llegar en días, y cuando lo haga, querrás haber entendido todo lo que llevó a este momento, porque lo que viene es más grande de lo que nadie está diciendo abiertamente. Y el nombre Ivanka Trump está por adquirir un significado muy diferente del que ha tenido en los últimos años. La pregunta ya no es si esta historia continúa, sino cómo termina, y ahora mismo nadie, ni sus abogados, ni los fiscales, ni su entorno más cercano, lo sabe con certeza. Esa incertidumbre es precisamente lo que convierte las próximas semanas en las más trascendentales de la vida cuidadosamente gestionada de Ivanka Trump. Algo se acerca, y los documentos contarán la historia que ningún control narrativo podrá reescribir. En resumen, esto que acabas de ver no es un ataque político, no es un intento partidista,
Es un proceso legal documentado y metódico, alcanzando un rincón del imperio Trump que todos creían sellado. Ivanka Trump pasó años construyendo distancia, años cultivando la narrativa de una salida limpia, años manteniendo la imagen de la Trump que se fue antes de que cayeran los muros, y una sola firma de un juez cambió todo eso en una tarde. Eso es lo que debería quedarte grabado, no el tecnicismo jurídico, no la mecánica contable, sino una verdad fundamental. En Estados Unidos, los documentos sobreviven a las narrativas, los registros sobreviven a las reputaciones, y el pasado siempre encuentra la dirección correcta cuando decides creer que ya no la recuerda. Cuando esto termine, ya sea que Ivanka logre salir legalmente ilesa o enfrente consecuencias que transformen todo lo que construyó, la lección será clara. Distancia no es lo mismo que inocencia. Silencio no es lo mismo que seguridad. Y alejarte del edificio no borra tu nombre de los papeles dentro de él. El próximo capítulo ya se está escribiendo en tribunales, archivadores y despachos legales donde las cámaras no entran. Y cuando estalle públicamente, y lo hará, recordarás este momento como el punto de giro. Si este análisis te ayudó a entender lo que realmente está pasando, compártelo con quien necesite ver el panorama completo, porque ahora la imagen completa importa más que nunca.